Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 5 de estadística para el grado noveno. La asignatura de estadística del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, chicos. La unidad temática o capítulo es estadística y probabilidad. El tema de la clase es diagramas de caja y bigotes. Saberes previos. Me dice que las edades de 25 estudiantes de noveno grado son 15, 14, 16, 15, 17, 18, 15, 16, 17, 17, 17, 16, 17, 16, 16, 15, 16, 17, 15, 15 y 15. Allá el menor y el mayor dato y los cuartiles Q1, Q2 y Q3. O sea que debemos hallar el menor valor de esas edades y el mayor dato de esas edades y los cuartiles, o sea que de las medidas de posición no centrales. Recuerdan los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Analicemos esta situación que nos presenta. El número de pulsaciones por minuto de 50 estudiantes se registró en la siguiente tabla. Número de pulsaciones por minutos, la frecuencia absoluta es la frecuencia absoluta acumulada. Me dice que por 62 pulsaciones por minuto hubo 6 estudiantes. Por 65 pulsaciones por minuto hubo 5 estudiantes. Por 68 pulsaciones por minuto hubo 4 estudiantes. El número de pulsaciones de 69 por minuto dio 11 estudiantes. 72 pulsaciones por minuto dio 12 estudiantes. Y 74 pulsaciones por minuto dieron 12 estudiantes. Si nosotros sumamos y hacemos la frecuencia absoluta acumulada, primero pasamos el 6 para acá, después 5 más 6 da 11. 11 más 4 da 15, 15 más 11 da 26, 12 más 26 da 38 y 12 más 38 da 50 estudiantes. O sea que esta tabla está correcta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Representa los datos en un diagrama de caja y estudia la simetría y concentración de los mismos. Para darle respuesta a esta representación, vamos a ver el tema de diagramas de caja y bigotes. Entonces, miren, para representar los datos de un diagrama de caja se calculan los siguientes parámetros. Primero, el límite inferior, que será el límite I, y el cuartil 1. Después la mediana, ¿sí? Luego el cuartil 3 y el límite superior, que será el límite 3. Ok, entonces empezamos. ¿Cuál sería de acuerdo a la tablita esta que está aquí? El límite inferior es 62. Entonces lo colocamos acá. El límite inferior es 62. El cuartil 1, que vendría siendo el 25%, recuerdan, el cuartil 1 vendría siendo el 25% de la tabla. Entonces el 25% está aquí. O sea que está el 68. Luego de eso, debemos ubicar la mediana en el cuartil 2. ¿El cuartil 2 cuál es? El 50%. ¿Recuerdan que era el cuartil 2? El 50%. El 50% está ¿en dónde? Prácticamente aquí. El cuartil 2 viene siendo la mediana. El cuartil 3, que viene siendo el 75% de los datos, está en el cuartil 3, que sería el 75%, estaría en el 72%. O sea, aquí en este punto. Bueno, ¿por qué? Porque de acuerdo a los datos, chicos.
Recuerdan, de acuerdo a los datos, este sería el 75%. Entonces, y el límite superior será el 74%, que es el último, ¿sí o no? El último, que es este, el 74%. Ya tenemos todos esos valores, entonces, ¿qué hacemos? Luego se dibuja un segmento que tiene como extremos el límite 1 y el límite superior, ¿sí? Entonces, sobre él se marcan los cuartiles 1, cuartil 2, que será igual a la mediana, y el cuartil 3. Finalmente se construye una caja como rectángulo que va de Q1 hasta Q3. Y las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Entonces, eso tendríamos que hacerlo así como estamos mostrando ahora mismo en la figura. El límite inferior viene siendo este, que es el límite, recuerda, sub I, y el límite superior, el límite S, que es el límite superior, vendría siendo 74. El cuartil 1, que vendría siendo el 68, o sea, es esta partecita que está aquí. La mediana o el cuartil 2 vendría siendo este punto. Y el cuartil 3 vendría siendo el 72, que sería el 75%. Quiere decir que los bigotes, ¿cuáles son? Las líneas están armando el cuadro. Observa el diagrama, que se puede concluir que el bigote de la derecha del Q3, o sea, el bigote de la derecha, este que está aquí, del Q3 del límite superior es más corto que el de la izquierda del límite inferior, que está en el Q1, ¿sí o no? Del límite superior es más corto del límite, el Q3, que el límite superior, del límite superior que del límite inferior, el Q1, ¿verdad? Lo que indica que las pulsaciones se encuentran más concentradas en la cuarta parte más alta de los datos. O sea, que las pulsaciones que se hallan entre el 50%, o sea, en este punto y el 75% de los datos, o sea, demostrado en Q2 y Q3, están más dispersas que las que están entre el 25%, que sería este de aquí, y el 50%, que sería este cuadrito que está aquí, que sería Q1 y Q2. Entonces este Q1 sería el 25%, el Q2 sería el 50% y el Q3 sería el 75%. ¿Sí o no? Y este sería el límite superior y este sería el límite inferior. Una vez ubicados ya todos esos datos, podemos seguir en nuestro tema. Entonces, la interpretación del diagrama de caja y bigote es, primero, para establecer la mediana entre Q1 y Q3, sería la mediana que estaría en este punto. Y eso sería un sesgo negativo. Pero cuando estamos en Q1 y Q3 y son iguales y pertenece prácticamente a la mitad, entonces tendríamos que existe una simetría. Esta interpretación de diagrama de caja y bigote es simétrica. También se podría decir así. Y cuando está hacia la derecha, nuestra línea de bigote, quiere decir que esta mediana está entre Q1 y Q3 y resulta que es más propensa desde la mediana hasta Q3, quiere decir que esta mediana, en base a esta interpretación del diagrama de caja y bigote, es un sesgo positivo. Entonces, grábense este sesgo y grábense este sesgo. Cuando están así igualitos es simétrica. Cuando está de esta forma sería sesgo negativo y cuando está de esta forma sería sesgo positivo. Entonces los bigotes me dicen que son las líneas verticales que sobresalen de la caja. Por ejemplo, el bigote se extiende respectivamente hasta el mínimo y el máximo del conjunto de los datos. Entonces los extremos de los bigotes están marcados por dos líneas horizontales cortas, o sea, serían estos y este.
Los valores indicados por puntos, respectivamente por bajo y por encima de los bigotes, inferior y superior, se consideran valores atípicos. O sea, estos valores son atípicos a los bigotes. Atípicos quiere decir que están por fuera de los bigotes. Entonces, un diagrama de caja y bigotes es una representación gráfica que permite estudiar la simetría o la asimetría de una distribución de datos. En estos diagramas se reflejan 5 parámetros, por ejemplo, los límites inferior y límite superior, y los cuartiles, que son 3, Q1, Q2 y Q3. Recuerda que lo vimos en las clases anteriores, en el tema de medidas de posición no central. Bueno, hagamos este ejemplo. Para determinar si una distribución de frecuencias es simétrica o asimétrica, es necesario calcular su media. ¿Recuerdan la media? La media aritmética. Bueno, entonces la media de la distribución de esta tabla, por ejemplo, de la tabla 422, de esta tabla, ¿recuerdan? La media de la tabla de la tabla 422, que es esta, vendría siendo el 69,6%, ¿verdad? O sea, que está entre el punto 69,6, entre 69 y 72. O sea, la media está aquí. Entonces, si ese dato no lo están dando, que la media está en ese punto, entonces, como el valor de la media no está en el centro de la caja, se puede concluir que la distribución no es simétrica. Entonces, el diagrama de cajas de esta información sobre cómo se encuentran concentrados los datos para saber si hay algún valor más alejado o un valor atípico que distorsione el estudio de los diferentes parámetros, existe el siguiente criterio. Entonces pondríamos este criterio. X es un valor atípico. Si, por ejemplo, X es mayor que Q3, que el cuartil 3, más 1.5 de Q3 menos Q1. Y X será menor que Q1, restándole 1,5 del Q3 del menos Q1. Y esa sería uno de los criterios para poder hallar en caso de que de esos valores que estén más alejados o sean valores atípicos. Como ya les dije, en este diagrama de caja, esta información no es simétrica. ¿Por qué? Porque no está en el mismo centro de la caja de los datos, o sea, en donde están los datos. Entonces, hallemos esta partecita, hagamos este ejemplo. A ver, los siguientes datos corresponden al número de fallas de asistencia al colegio de 30 estudiantes durante un mes de séptimo grado. Entonces, mire, aquí tenemos los datos, el 1, el 2, el 3, 4, las fallas que tuvieron los alumnos en el mes de abril. Entonces podríamos determinar que el límite 1, ¿cuál es? ¿Cuál sería el menor valor? 1. El límite 1 sería 1. El cuartil 1 sería 1. La mediana sería el 2. El cuartil 3 sería el 3 y el límite inferior, el límite superior sería el 8. ¿Verdad? Listo. Estaríamos diciendo que, ¿por qué? Porque esos serían los valores que están dentro de una tabla si organizamos esta tabla, estos números. Entonces, tomándolo así, como estoy comentando acá, que es lo que nos interesa ahora mismo, entonces el límite inferior, el cuartil 1 que vendría siendo el 25%, la mediana que vendría siendo el 50%, el Q3 que vendría siendo el 75% y el límite superior. Entonces, los valores atípicos a estos dicen, según el criterio, que X es menor que Q cuando
restamos menos 1.5 de Q3 menos Q1. Entonces lo hacemos. Q3, ¿cuánto es? 3 y Q1 es 1, o sea que queda el 2. Si nosotros hacemos esta operación, 1 menos 1.5 por 2 me da 1.5 por 2 me da 3. ¿Ya? Menos 1 me da menos 2. Entonces quiere decir que este valor que está aquí, X, es menor que menos 2. Y si tomamos el otro criterio que decía que X es mayor que Q3, si utilizamos sumando 1.5 de la resta de o de la diferencia de Q3 menos Q1. ¿Cuánto es Q3? Ya lo habíamos hecho acá. Sería 2. Entonces decimos 3. O sea, 1.5 por 2 da 3, más 3 da 6. Quiere decir que X en este caso será mayor que 6. Entonces, por lo tanto, el 8 es el único valor atípico. El único valor atípico es el 8 que está demostrado en el límite superior. En el diagrama de caja de la figura 4.15, diagrama de caja de la figura 4.15, se ubica un asterisco, ¿sí? Que es este que está aquí, véalo aquí. Se ubica un asterisco que señala la ubicación del dato atípico. Entonces, cuando yo les diga, señáleme el dato atípico en el diagrama de caja, entonces usted me le coloca un asterisco. Entonces, aquí está el Q1, la mediana y el cuartil 3, que vendría siendo el 75%. Bueno, ahora miremos esta situación. La edad de los alumnos en una fiesta fue de 7, 10, de 13, 14, de 15 y 16. Entonces, estipulados en una línea recta, tenemos que hacerle la caja y los bigotes. Entonces, pondríamos los de 7 en este punto, ¿sí? Y el 25%, que sería el Q1, estaría en este punto. La mediana está aquí en este punto rosado. Y entre el 25% de cada de esos dos. Y el otro 25% que sería el Q3. Entonces, todos los estudiantes tienen menos de 17 años, ¿sí o no? Eso es verdadero. Al menos 75% de los estudiantes tiene 10 años o más, ¿sí o no? Al menos de 10 años o más, o sea, hasta allá. Solo hay un estudiante de 7 años en la fiesta, que sería este. Solo hay un estudiante de 16 años que está en la fiesta, que sería este. O sea, que este es el límite inferior y este es el límite superior. El límite superior sería 16 y el límite inferior sería 7. Entonces, exactamente la mitad de los estudiantes tiene ¿cuánto? Más de 13 años. O sea, que está en este punto que está más de 13 años. Y esa sería una representación gráfica de los datos en base a la caja y bigotes de estos diagramas. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.